Muy buenas noches. Qué bendición volverlos a ver en esta noche, querida iglesia. De verdad que es un enorme, una enorme felicidad de verdad poder estar aquí detrás de cámaras y poder compartir con la iglesia y poder compartir una hermosa palabra. Entonces hoy nos toca como la gallina, directo al grano. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por darnos un nuevo día y por permitirnos estar hoy aquí una vez más con Comunidad Cristiana Redención. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo maravilloso que tú nos regalas. Gracias por la bendición tan maravillosa que es tener vida, y mientras hay vida hay esperanza, Señor. Y gracias por darnos, Señor, este privilegio de poder estar aquí enseñando tu hermosa y eterna palabra. Te pedimos hoy que nos abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría, nos ayude, Señor. Hoy tú nos permitas, Señor, que a través de tu palabra podamos ser edificados, podamos ser exhortados y podamos hoy, Señor, cada día crecer en el conocimiento de todo tu consejo, Dios. Ayúdanos, Señor. Hoy reconozco, Señor, mis debilidades, reconozco, Señor, que te necesito cada día más y que te pido tu ayuda, Señor, y que me des nuevas fuerzas como las del búfalo, Señor, y que por favor, Dios, permite que todos los que están en casa, Señor, estén hoy atentos y dispuestos a escuchar tu hermosa palabra, Señor. A ti la gloria, mi Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy vamos a ver, como hemos venido hablando de los salmos, y el pastor estuvo predicando mucho tiempo sobre el Salmo 23, y el guitar estuvo predicando también sobre el Salmo 8. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el Salmo 1. Y este salmo pues me parece espectacular. Cuando comenzamos en las reuniones a leer un salmo, cuando empezamos que en la iglesia que vamos a leer un salmo antes de empezar, pues yo tuve el privilegio de poder empezar con el Salmo 1. Pero entonces como solamente era leerlo, pues no pudimos enseñarlo, pero ya Dios nos da el privilegio y la oportunidad de poder enseñarlo en esta hermosa noche. Como este Salmo 1 son solo 6 versículos, y podríamos tomar seis predicaciones, 6 conferencias sobre este salmo, pero como no tenemos ese tiempo, entonces vamos a mirar rápidamente, hacer un resumen de lo que son estos 6 versículos y mirar cómo Dios a través de su palabra nos habla, nos exhorta y nos lleva cada día a entender mejor su palabra y que nos ayude cada día a aplicarla a nuestras vidas. ¿Qué significa la palabra salmos? Vamos a ver hoy el Salmo 1. La enseñanza de esta noche se llama un contraste entre el bien y el mal. Un contraste entre el bien y el mal. Tomamos el Salmo 1, pero mirando ya más o menos el contexto y mirando en general los salmos, que es lo que hemos venido enseñando, la palabra salmo significa cantos, y son cantos con acompañamientos musicales. La idea general de la palabra es pulsar una tecla y cantar. Eso es en sí lo que traduce. En el hebreo viene de una palabra etcher. Pero antes de eso, es así que los salmos son parte de la adoración a Dios y son inspirados por Dios. Ellos reflejan que Dios quiere que cantemos. Por tal razón, cantar salmos es bueno y agradable a Dios. Entonces, ¿qué son en sí los salmos? Los salmos son una colección de contenidos especiales para cantar a Dios y a la vez para edificar el alma humana. De manera que el libro de los salmos es vertical y horizontal. Cuando hablamos de vertical y horizontal, hablamos que vertical es porque hay un enriquecimiento en la relación personal con Dios. Cuando hablamos de horizontal, es cuando cantamos juntos, nos edificamos juntos, porque todos reconocemos lo que Dios quiere que cantemos. De manera que lo que Dios quiere que cantemos es lo que Dios más quiere que recordemos, su hermosa y eterna palabra. Finalmente, los salmos muestran la grandeza de Dios. Ellos están llenos de los atributos de Dios, y los salmos nos invitan a engrandecer el nombre de Dios. Dice David en el Salmo 34:3, dice: engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Eso es lo que son los salmos. Los salmos inicialmente, el primer salmo, o sea, los salmos no están en el orden como están ahí. El Salmo 1 no fue escrito de primeras. El Salmo 150 tampoco fue el último.
sino que ya los eruditos, cuando comenzaron a recopilar todos los manuscritos, los papiros, pues los ordenaron así. El Salmo 1 es como decir la introducción a todos los salmos, más o menos. Eso es lo que más o menos dice. Los salmos eran canciones, o son canciones y oraciones. Por eso qué bueno en la iglesia de nosotros poder cantar los salmos. Y llegaron, yo recuerdo en mis tiempos, hace mucho tiempo cuando yo conocí al Señor, cantamos, era qué hermoso es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre. Y eso ya no se canta, y ahora ya las canciones que uno ve de cristianos, entre comillas, que componen canciones, unas canciones que no tienen ni sentido, y donde la palabra de Dios está súper alejada. Entonces a veces vemos más show en la iglesia, entonces mucha gente dice, es que a mí me gusta ir a esa iglesia porque es que cantan tan bonito, y se hace un concierto y todo eso, pero la palabra no está ahí, los salmos ni siquiera ni se mencionan. Entonces qué bueno entender que cuando yo canto los salmos, estoy aprendiendo cada su palabra y me estoy edificando cada vez de ella. El tema que vamos a ver es un contraste entre los justos y los impíos. Vamos a ir al Salmo 1, vamos a leerlo. Dice así la bendita palabra de Dios, Salmo 1, verso 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y en todo lo que hace, prospera. Verso 4, no así los impíos, que son como paja que se lleva al viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Esta es una versión de las Américas, que es muy buena. Esta es una versión nueva de las Américas, y por eso usted de pronto se lo aprendió diferente. Yo me lo aprendí con la Reina Valera, que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Y ahí uno sigue con él, pero esta es una versión muy bonita de las Américas. Entonces, el tema en sí es un contraste entre los justos y los impíos. Entonces vamos a ver en profundidad lo que Dios quiere que los creyentes sean y no sean. O sea, ese es el contraste de lo que vemos ahí. Entonces vamos a mirar lo que Dios quiere que los creyentes sean y no sean. Y vamos a mirar los 3 primeros versículos y los otros 3. Vamos a mirar 2 puntos hoy. El camino del justo, que lo encontramos del verso 1 al verso 3. Y vamos a ver la otra parte, que ya es del verso 4 al verso 6, que vamos a hablar de la senda de los malos. Entonces, en el primer punto vamos a ver el camino del justo, y en la segunda parte vamos a ver la senda de los malos. Entonces vamos a mirar uno por uno, vamos a mirar este salmo y vamos a estudiarlo, y de verdad que me llamó mucho la atención, porque a veces uno se lo aprende, pero como que no le ve las riquezas que realmente tiene este Salmo 1. A mí me fascina este Salmo 1, es muy bonito, es corto, 6 versículos y todo. Yo sé que usted se lo aprendió, usted ya se lo sabe, pero ahora tenemos que hacer lo más importante, aplicarlo a nuestra vida. Entonces aquí dice el autor de los salmos, que es un autor desconocido, ¿sí? Por ejemplo, el Salmo 90 lo escribió Moisés, y fue cuando se estableció el pueblo de Israel. Y vemos que el rey David escribió 73 salmos. Y de ahí vienen otros salmistas como Asaf y otros desconocidos que no conocemos. Entonces el Salmo 1, pues la verdad no supe quién lo escribió, pero lo único que sé que fue un salmista. Dice el camino del justo, y vemos que cuando empieza dice bienaventurado. Y vamos a ver
que el camino del justo es bienaventurado. ¿Y qué es la palabra bienaventurado? Cuando vemos esa palabra, la vamos a ver que se traduce la palabra hebrea Echer, la cual lleva la idea de felicidad o contentamiento. Echer viene de la palabra hebrea achar, la cual en su raíz significa estar de derecho. Eso es lo que en sí significa bienaventurado. Estar derecho o estar en lo correcto. Bienaventurado, cuando la Biblia habla, el salmista y comienza a narrar, dice bienaventurado el varón, habla de la felicidad, la bendición, el contentamiento en la vida del hombre o mujer que está bien o correcto con Dios. El varón justo será un hombre bienaventurado, un hombre feliz. Yo escuchaba mucho, hace muchos años que decían que bienaventurado es doblemente bendecido. Así le decían a uno, bienaventurado. Pero mirando, cuando la Biblia habla de bienaventurado, eso es un hombre feliz. Entonces, lo primero que vemos aquí en el Salmo es que cuando la Biblia habla, bienaventurado el varón. Entonces, la senda de los malos y el camino del justo. El camino del justo es bienaventurado. Ese es el camino del justo. Ahora dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuando la Biblia dice no anda en consejo de malos, está hablando de que el justo también discierne lo suficiente para conocer que el consejo de malos puede venir de uno mismo. Todos hablamos de nuestro enemigo, ¿sí? El enemigo número uno de nuestras almas, entonces uno dice que es la chancleta, ¿sí o no? El diablo. Pero a veces el enemigo, a veces es uno mismo, nuestra cochina conciencia, ¿sí o no? Todavía nosotros tenemos todavía esas manchas, o cómo le podríamos decir nosotros, todavía venimos con esa naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces a veces nuestra cochina conciencia nos engaña y ese es nuestro enemigo. Entonces cuando dice que no anda en consejo de malos, entonces a veces nosotros mismos nos damos consejos y siempre buscamos como satisfacer nuestras pasiones, o a veces también venimos de recuerdos de nuestro pasado que son nuestras propias concupiscencias, y ese es nuestro enemigo. Entonces aquí vemos que no anda en ese consejo de los malos. El justo sabe dónde hallar un consejo completamente piadoso, pues sus testimonios, dice el Salmo 119, 24, dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La palabra de Dios siempre es el mejor consejero, y consejeros piadosos siempre traerán la verdad de la palabra de Dios para ayudar a uno que quiere consejo. Yo digo que si usted quiere un consejo, vaya a la Escritura o busque hombres o mujeres piadosas para pedirle un consejo. Usted no le ponga a pedirle un consejo a personas que no son creyentes, que no son piadosos, porque el consejo que le van a dar, ¿cuál cree que es? Es un consejo malo. Una mujer que el marido le pega, el marido le consejo en una mujer que no es creyente, por ahí un espíritu de Jezabel le va a decir, usted es bien boba, cójalo dormido y eso, hágale esto o lo otro. O déjelo, mire tantos hombres que hay, vámonos para una parranda y bueno, los consejos que le dan no van a ser los mejores. Entonces, si usted quiere un consejo, vaya usted a la Escritura, que es la mejor consejera, y busque hombres o mujeres piadosos, visite su pastor si usted es creyente. Entonces, este bienaventurado no anda en consejo de malos, siempre su consejero número uno es la Escritura. ¿Listo? Y consejeros, hombres piadosos o mujeres piadosas. Dice la Escritura también que no está en el camino de los pecadores. Este justo, que habla del verso 1 al verso 3, no está en el camino de los pecadores. Los pecadores tienen un camino por el cual van, y el justo sabe que él no pertenece a ese camino. Camino habla de una senda, una dirección, una manera, y el justo no viaja en la misma dirección que los pecadores. El justo no tiene temor en tomar un camino menos transitado, porque él sabe que conduce hacia la bendición, felicidad y vida eterna. Mateo, Jesús hablando en el capítulo 7, verso 13, habla de una puerta, dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, cuando
cuando el salmista dice, no está en el camino de los pecadores, él sabe que el camino que nos lleva a la bendición es la puerta estrecha, y por ahí no todo el mundo va. Entonces, realmente el bienaventurado sabe que no busca consejos en los malos, no, y no está en el camino de los malos, de los pecadores. Va a ir por ese lado y ve que da un consejo, mira, no anden por allá, pero se aparta. Y ese es el bienaventurado. Vemos aquí que el salmista dice, no se sienta en silla de escarnecedores. Y cuando hablamos de cuando no se sienta en silla de escarnecedores, bueno, ¿qué es escarnecedores? ¿Cuál es esa silla? Y vemos que los escarnecedores aman al sentarse y criticar al pueblo de Dios y las cosas de Dios. El justo no se sentará en esa silla. Cuando uno se sienta en una silla y comienza a hablar mal de los demás y hable de los que no están y criticarlos y juzgarlos, eso es escarnecer. Eso es sentarse en la silla de escarnecedores. Si usted es un creyente, usted va y si tiene algo con su hermano o algo, usted va y lo llama aparte, como dice la escritura, y va y le dice, mire hermano, usted está en esto y en esto y en esto, y yo le exhorto para que se arrepienta, para que cambie, eso no está bien visto, pero lo hace a solas allá. Si ya no hace caso ni nada, pues ya él. Pero el creyente no se pone a criticar ni a juzgar, y eso es lo que sentarse en las sillas escarnecedores es eso, es sentarse uno. Ahora, es fácil porque hay muchas cosas para criticar entre los cristianos, sí. Muchos cristianos perezosos, no van a la iglesia, son mentirosos, llegan tarde, ¿sí? Hay de todo. Pero y es fácil ponernos a criticarlos, pero qué bueno, mejor no. En vez de criticarlos y juzgarlos, llamarlos y decirles, exhortarles con amor y darles un consejo para que cambien sus vidas, en vez de estar uno escarneciendo. Eso es sentarse en silla de escarnecedores. Y aquí vemos el salmista que el bienaventurado que habla aquí, no se sienta en silla de escarnecedores. Dice, su delicia está en la escritura. Cuando lee la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, se deleita. Y qué bueno uno deleita. Dios no le da sueño. Usted lee la Biblia y no le da sueño. Y usted se deleita, pero cada vez que usted lee la Biblia, cada vez se enriquece más, le da gozo, le da alegría. Y eso es el bienaventurado que habla aquí el Salmo 1. Es ese, que su deleite, su delicia está en la Escritura. Dice, medita de día y de noche en ella. ¿Sí? Un predicador, hablando de Spurgeon, un día lo entrevistan a Spurgeon y Spurgeon cuenta y dice que vino a él un predicador. Dice así la historia, un predicador me dijo una vez que leyó la Biblia unas 20 veces de rodillas y que nunca halló la doctrina de la lección allí. Y él le dijo, es muy probable que no, es una posición muy incómoda para leer. Si se hubiera sentado en una silla cómoda, hubiera sido mejor y sería capaz de entenderla. ¿Qué estaba diciendo Spurgeon ahí? Hay mucha gente que se vuelve religiosa. Yo he visto gente que me dice, yo he leído la Biblia de todas las maneras 50 veces, pero su vida es la misma, no cambia, sigue igual. Y yo digo, es que la Biblia no es tanto leerla, es estudiarla, es tener ese gozo, aplicarla a nuestra vida. Entonces aquí cuando Spurgeon está diciendo, es un hombre que de rodillas la leía, pero solamente leía, pero no entendía porque realmente no la estudiaba. Entonces usted puede leerla de rodillas, ayunar cuando la lee, pero si usted no la aplica a su vida, eso no sirve. A usted nunca la va a entender porque tampoco la va a aplicar a su vida. Entonces, cuando la escritura, el salmista dice que en ella está su delicia y que medita de noche, de día, es una persona que cada día se enriquece. Yo le digo a las personas, si nosotros obedeciéramos todo el consejo de Dios, todo lo que nos habla en su palabra, tendríamos menos problemas, menos chicharrones. Ahora, los problemas sí van a haber, pero usted va a ser una persona que va a descansar en Dios, porque ha leído su palabra. Entonces a usted nada le va a afectar, nada. Entonces, y nada lo va a separar del amor de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 8, en los últimos versículos, dice, nadie podrá separarnos del amor de Dios. Ahí está una canción para que usted se la aprenda, ¿sí o no? Nadie podrá separar del amor de Cristo, ¿sí o no? Pero, chévere cantarla, pero cuando estamos en
pasando una situación difícil, se nos olvida. Entonces, qué bueno que uno medita de día y de noche en su palabra. Entonces, si viene un problema, bueno, yo ya sé cómo voy a descansar en Dios. Ahorita venía en esos trancones y todo eso, ay, voy como tarde, y trata uno como estresarse, y no se apura, y se metió, y me cerró, ay, como que se le sale uno la ira santa, pero ahí es cuando uno tiene que descansar en Dios. Señor, gracias, ayúdame a descansar en ti. Por nada estéis afanosos, esa palabra la tengo aquí en mi mente, cuando quiero afanarme, se me viene a mi mente esa palabra, y digo, sí, por nada tengo que estar afanado. Entonces, meditar en la palabra es estudiarla y aplicarla. De nada me sirve yo leer todos los días la Biblia, hago mis devocionales y me leo 10 capítulos diarios, pero llego a la oficina y peleo con el jefe, peleo con los compañeros, llego a la casa, peleo con mi mujer, peleo con mis hijos, peleo con el uno, con el otro, no me aguanto nada. ¿De qué me sirvió? Entonces, cuando el salmista dice que medita de día y de noche, es porque es una persona que aplica esa hermosa palabra que es vida. Por eso dice que la palabra de Dios en Hebreos dice que es una piedra, que es una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos del corazón. Mira qué hermosa es esa hermosa palabra cuando la meditamos de día y de noche. Y él sigue, el salmista, diciendo que es como un árbol plantado. Y qué bueno cuando dice plantado junto a corrientes de agua. Entonces, un árbol junto al río tiene una fuente continua de agua. Si está un árbol allá seco en un desierto, pues va a ser muy complicado que ese árbol dé fruto, porque le falta el agua. Y aquí el salmista está comparando a ese bienaventurado como con un árbol, pero que está plantado en una fuente continua de agua. Jamás se secará, porque siempre está tomando lo que necesita. Si constantemente estamos necesitados, puede ser digno el examinar si estamos plantados o no junto a corrientes de aguas. ¿Qué viene a ser el agua? Podemos decir muchas cosas del agua, que puede tipificar que el agua es el Espíritu Santo, que el agua nos purifica, que el agua nos limpia. Podemos decir muchas cosas, pero un creyente, un bienaventurado, como habla aquí, es una persona que siempre está plantada en esa fuente. Siempre tiene ahí algo, sí, está lleno de Dios, está lleno del Espíritu Santo, siempre descansa en él. Entonces dice que ese árbol plantado, ¿sí?, junto a corrientes de agua, y sigue diciendo que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ese bienaventurado da fruto y en su tiempo. Siempre hay unos tiempos y su hoja no cae. Hojas marchitas son signos de muerte y sequedad. El justo no tiene estas señales de muerte y sequía, porque sus hojas están verdes y están vivas. Entonces, si usted no está plantado y en esa tierra, y usted no es ese árbol que está hablando el salmista, pues es el tiempo de comenzar a reflexionar y decir, bueno, ¿qué está pasando? No doy fruto. No estoy realmente plantado en la Escritura, plantado en su palabra, y eso está afectando nuestras vidas. Ahora sigue diciendo el salmista, el bienaventurado, y está diciendo, ese bienaventurado, todo lo que hace prospera. Pero bueno, aquí vamos a abrir un poquito esta parte, porque cuando nosotros comenzamos a predicar y a darle como una explicación diferente, y es lo que usan los que predican el evangelio de la prosperidad, donde dice: usted conoce a Cristo y usted todo va a prosperar y usted va a ser millonario, rico, nada le va a faltar y pare de sufrir. Y eso es lo que enseña el evangelio de la prosperidad. Aquí, cuando la Biblia habla de que todo lo que hace prospera, no es que el justo tenga el toque de Midas. ¿Se acuerdan del rey Midas? Que todo lo que tocaba se convertía en oro. No, aquí está hablando de otra cosa. Aquí, pero en la vida del justo, cuando habla ese bienaventurado, es que Dios saca algo bueno y maravilloso de todo. Aún de las circunstancias difíciles, saca algo que prosperará. Y a nosotros tener mucha plata no nos hace prósperos. Entonces, que quitar esa de nuestra mente que
que si yo no tengo plata y no tengo bienes y recursos, entonces nunca soy próspero. No, eso es diferente. Una persona próspera, ese bienaventurado, descansa en Dios. No está acelerado, no está preocupado, no está estresado. Y todo lo que hace, cuando habla de todo lo que hace, es refiriéndose cuando obedece a los principios de la Biblia. No es todo lo que hace, porque hay mucha gente que tiene mucha plata y todo lo que hace no es honesto, no es íntegro. Roba, hace chunchullos, dice mentiras para poder sacar plata. Eso que hace no va a prosperar y no es la voluntad de Dios. Entonces usted tiene que entender que si usted prospera es porque usted está haciendo las cosas bien delante de Dios y que van a venir tropiezos y que no todo va a ser color de rosa. Pero en los momentos siempre va a haber Dios va a colocar en usted un gozo, una paz y una tranquilidad. Eso es lo que habla el salmista sobre este bienaventurado. Ahora vamos a mirar el otro contraste. Ya miramos el contraste del justo. Ahora vamos a mirar otro contraste, la senda de los malos. Y vemos, como estamos en la enseñanza, un contraste entre el bien y el mal. Ya miramos el bien y el mal. Para los orientales, el bien y el mal es el yin-yang. Y yo veo muchos cristianos con tatuajes del yin-yang. La bolita esa, como una media luna y unos punticos. Y digo, uy, este se nos volvió Hare Krishna. Pero el bien y el mal, este es un contraste. Y como les estaba hablando, el tema específico es que cómo es lo que Dios quiere que el bienaventurado sea o el creyente sea y no sea. Entonces, ya miramos cómo es que Dios quiere que el creyente sea o el bienaventurado sea. Ahora vamos a mirar qué es lo que no quiere que sea. Y sigue diciendo, del verso 4 al verso 6, dice que no así los impíos en esta versión, que son como paja que lleva el viento. En la versión Reina Valera dice que no son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, estos impíos, o sea, lo que Dios quiere que no sean, dice, estos impíos son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la liviana carcasa alrededor del grano, la cual debe ser quitada antes de que el grano pueda ser molido en harina. El tamo era lo suficientemente liviano como para ser separado del grano echando un puño hacia el viento y permitiendo que el viento se llevara al tamo. Así es que tan inestable y falta de sustancia son los malos. Y ese es el tamo, viene el viento y se lo lleva. Y así son estos impíos, pueden crecer, pueden tener de todo, pero en un momento lo pierden todo. Y yo digo, ¿cuántas personas que se meten en negocios que no realmente agradan a Dios, ilícitos, sus finales cómo son? Son terribles, y así son, un día tienen y el otro día ¡pum!, se desaparece. Y eso es lo que está hablando aquí el salmista a través de qué es lo que Dios no quiere que sean. ¿Ves? Ahora, después dice, no se levantará en el juicio. Dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, en esta versión. Entonces, cuando la Biblia, el salmista dice que no se levantará en el juicio, es que debido a que los malos ni tienen peso, y ellos serán hallados faltos en el día del juicio, como le fue dicho al rey Balsasar. El rey Balsasar, que lo vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 5, verso 27, dice que pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y eso es, en el juicio no se podrán levantar. ¿Ves? En el juicio van a ser juzgados y van a ser arrojados allá al lago de azufre y fuego, como dice Apocalipsis 21. Y dice que así serán, en el juicio no se podrán levantar, sino que serán juzgados y serán arrojados a ese lugar de tormento noche y día por los siglos de los siglos, eternamente. Es muy triste. Ahora sigue diciendo, no se levantarán en la congregación tampoco se podrán levantar. Y vemos realmente que eso es verdad, tanto en el futuro, debido a que los pecadores no compartirán el mismo glorioso futuro de los justos. Así es verdad en el presente, porque los pecadores sienten que no pertenecen en la congregación de los justos si es que insisten en permanecer pecadores. A veces vemos iglesias llenas, pero iglesias hacen fila para entrar. Y yo recuerdo, yo asistí a una y eso hacía fila como media hora para poder entrar a la iglesia. Y las masas y todo eso.
porque los sermones, la alabanza era bonita, ay, chévere que lo llevan a uno por allá y bien bonito, ¿sí? Pero nunca hablaban de pecado, de arrepentimiento, de arrepiéntase de la vida que está llevando, no es. Entonces nunca hablaban de eso, siempre hablan de motivacionales, eran mensajes motivantes, entonces no era predicación, sino era motivación. Entonces le enseñaban a uno muchas cosas bonitas y de crecer, de crecimiento, pero siga usted en pecado. Entonces, los verdaderos creyentes van a salir de esas iglesias y se van a congregar en una donde prediquen realmente el evangelio, donde prediquen la palabra de Dios. Dios los va a sacar. Dios tiene elegidos dentro de los testigos de Jehová que los va a sacar de ahí algún día, de los jodones, bueno, de los mormones y de muchas iglesias que no predican el evangelio como es. Dios en su tiempo los va a sacar de allá y los va a llevar al lugar que es en su tiempo. Dios solamente es el que tiene el control de todo y sabe todo. Entonces ahí vemos que nunca podrán levantarse en la congregación, nunca, porque eso es realmente, van a mirar cuando la persona quiere levantarse y dice, no, aquí predican mucho es del pecado, predican me tengo que arrepentir, yo no asisto más ahí, y no vuelven a la iglesia. Yo recuerdo que cuando yo empecé a conocer bien las doctrinas de el evangelio realmente como es, y comencé a predicar la depravación total, y comencé a predicar, la iglesia era llena y de un momento a otro quedaron como 10. Yo dije, pero ¿por qué se van? Y se iban, era para iglesias grandes. Es que allá sí predican bonito, allá chévere, lo motivan. Uno llega estresado del trabajo la semana y llega uno allá y siempre le hablan que se tiene uno que arrepentir, que vivir una vida de santidad. No, qué pereza. Entonces cuando la Biblia dice que no se levantarán en la congregación, no se podrán levantar porque se van a aburrir ahí. No, es que ya no me quiero ir. Entonces prefieren ir allá, a revolcarse allá y seguir una vida mediocre y un evangelio que no es realmente el evangelio de Jesucristo. Entonces no se levantarán en la congregación. Y dice que su senda perecerá. Cuando la Biblia dice que su senda perecerá, en esta versión dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Entonces, esta senda que está hablando aquí, esa senda de los malos, conduce hacia la destrucción. Están en un amplio camino que puede ser cómodo por ahora y les da mucha compañía, pero al final ellos perecerán. Usted puede ver personas, y a veces nosotros nos estresamos y decir, pero ¿por qué ese impío? ¿Por qué esa persona que no es creyente tiene 3 casas, tremendos carros, tremendas motos, viajan, van por todo el mundo, y yo que le sirvo al Señor? Yo que hago de todo, ¿por qué ni siquiera voy, ni siquiera salgo, ni siquiera ni a Melgar? Pero usted tiene que entender que todas estas personas pueden tener todos los gustos, toda la plata, y ser unos impíos y ser deshonestos y todo, pero ellos perecerán y estarán en el infierno eternamente, noche y día. Mientras que los justos que agradan al Señor, que hacen su voluntad, estarán eternamente en los cielos nuevos, tierra nueva, gozando con Cristo Jesús por la eternidad. ¿No le parece a usted una bendición? Así de que esta vida es pasajera. Vivir 80, 90 años, eso es rápido. Yo recuerdo cuando yo tenía 12 años, yo ahorita que tengo 25, pues ya la cosa, uno dice, uy, el tiempo se pasa volando. Pero usted no se me estrese, tranquilo, porque dice porque la Biblia habla que dice, pero el camino de los impíos perecerá. ¿Sí, no? Y yo decía, oiga, ¿cuál es el apellido del diablo? Me dijeron que el apellido del diablo era Pérez. Yo le dije, ¿por qué? Porque Dios le dijo, Satanás, Pérez serás. Bueno, entonces sigamos aquí y vamos a mirar, bueno, dentro de este Salmo 1, ¿en dónde está Cristo? Y yo recuerdo muchos mensajes de Spurgeon, y Spurgeon siempre era, de todo lo que leía, sacaba a Cristo. Digo, aquí está Cristo, aquí está Cristo. Vamos a mirar en dónde está Cristo aquí. Y vemos que del Salmo 1, el verso 1 al 3, ahí está Cristo. Él es el verdadero varón bienaventurado. Ningún ser humano podrá cumplir a cabalidad ese Salmo 1, que habla ahí del verso 1 al 3.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que medita de día y de noche en la ley de Dios. Ese es Cristo. Él es el Rey separado de los pecadores y consagrado a guardar la ley de Dios. Por tanto, Él llega a ser un árbol fructífero y floreciente, nutrido por el Espíritu Santo y lleno de buenas obras. Ese es Cristo. Ahí está. Entonces, si usted quería saber dónde estaba Cristo, ahí está, del verso 1 al 3. Ese es el Cristo. ¿Sí? Y cuando habla del árbol, Él es el árbol fructífero. Y pues nosotros somos que las ramas. Se ha leído. Entonces vemos aquí a Cristo en el Salmo 1 del verso 1 al 3. Ahora vamos a mirar unas aplicaciones prácticas. Del verso 1 al verso 3 se puede decir que esto habla de pensar, de comportarse y pertenecer. Y vemos aquí, el hombre justo y el hombre impío son diferentes en la manera en que piensan, en cómo se comportan y a quién le pertenecen. Ahora, si usted es un imitador de Cristo, ¿sí? Y vemos aquí a Cristo en el verso 1 al 3, usted tiene que seguir sus pisadas, es un imitador de Cristo. El estándar no es el prójimo, porque cuando usted se mide con el prójimo dice, no, ese es un pecador, mire lo que hace. No, yo soy un santo al lado de él. Yo soy un santo al lado de Pablo Escobar. Yo soy un santo al lado de Garavito. Ese no es el estándar, hermano. El estándar es Cristo. Por eso dice que lleguemos a la altura, a la plenitud, ¿ves? Del varón perfecto. Ese es el estándar. Así de que vemos aquí el impío y vemos aquí el justo. Y vamos a mirar cómo piensa el justo, cómo piensa el impío. Cómo se comporta el justo, cómo se comporta el impío. Y a quién le pertenecen realmente. ¿Ves? Entonces, el impío, si no agrada a Dios, agrada al diablo. O sea, no hay intermedios. Si usted no es con Dios, es contra él. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Así es de que, entonces vemos en las aplicaciones, vemos del verso 1 al 3, es el comportamiento, cómo pensamos y cómo nos comportamos, cómo pensamos y a quién pertenecemos. Del verso 4 al verso 6 vemos, y yo vi una frase muy bonita de un hombre llamado Claire, no lo conozco, y él dice, la gran lección para ser aprendida del todo es, el pecado es progresivo. Él está diciendo, el pecado es progresivo. Una inclinación o hecho malvado conduce hacia otro. Aquel que actúa a través de un mal consejo, pronto hará obras malas. Y aquel que se abandona a sí mismo hacia malas obras, podría terminar su vida en una total apostasía hacia Dios. Cuando usted peca, pero no se arrepiente y sigue pecando, cada vez ese pecado lo va a llevar a un nivel mayor. Entonces aquí sí vemos, o a otro nivel. Entonces, o cuando usted dice una mentira, si no va a ser una mentira piadosa, esa mentirita que usted dijo, usted la tiene que soportar con otra, y con otra, y con otra, y cuando usted se ve es que se le volvió eso una bola de nieve. ¿Sí ve? Entonces siempre el pecado, si usted no se arrepiente, lo va a llevar a otro, a otro, a otro, a otro, y cuando usted se da cuenta ya está grave. ¿Ya? Tremendo. Así que Dios tenga misericordia de nosotros. Dicho todo esto, entonces yo tengo unas preguntas para mis hermanos. Entonces, yo le decía a otros, a unas veces decía, si usted hace la voluntad de Dios y cada día lucha con el pecado, lucha con su propio yo y todo eso y todo, entonces nosotros somos hermanos. Y que pecamos, pero nos arrepentimos y que estamos ahí, pero no pecamos porque queremos, sino a veces nos dejamos llevar. Pero si usted se arrepiente y vive una vida que agrada a Dios, entonces somos hermanos. Entonces, para mis hermanos. Y los que no, entonces esos son mis primos o mis amigos. Entonces, este consejo, estas preguntas son para los creyentes, para los que hacen la voluntad de Dios. ¿Estás meditando realmente en la Escritura como dice aquí el Salmo 1? ¿La ves a la palabra de Dios como tu delicia? ¿Estás dando fruto en lo que estás haciendo? Si realmente das fruto en lo que haces. Son 3 preguntas para ti, mi hermano, que me estás escuchando.
Porque si no, entonces tienes que comenzar a reflexionar y a meditar con Dios y decirle, bueno, Señor, ¿qué está pasando? Ayúdame. Y busca siempre el consejo de Dios, métete allá con Dios. ¿Por qué? Porque si tú no estás realmente meditando en la Escritura y no la ves como tu delicia y no estás dando fruto en lo que estás haciendo, ahí es que tienes que reflexionar y arrepentirte. Y un creyente, dos preguntas para aquellos que no son creyentes, que están en ese proceso, que todavía luchan con su carne y nada, que se quieren arrepentir. Pues ese, o para los que están escuchando por primera vez este sermón. ¿Por qué camino estás andando? ¿Y por cuál senda vas? Y quiero decirte, mi querido amigo, la senda en la que estás caminando es una senda que termina en un abismo de más de 1000 pies de altura, que en sus profundidades contiene un fuego que nunca se apagará, y si caes sufrirás el mayor de los daños por toda la eternidad, mi amigo. Sin embargo, a Dios le ha placido disponer de una persona llamada Jesucristo, su único Hijo, que puede liberarte no solo del infierno que te espera, sino de los pecados que has cometido, haciéndote justo delante de Dios, porque Jesucristo hará frente a un Dios santo, justo y airado con el pecador todos los días de su vida. Así que, mi amigo, te invito a arrepentirte de tus pecados y a dar una vuelta de 180 grados para que en vez de dirigirte al abismo y ser como el tamo que arrebata el viento, te dirijas a Dios creyendo en la obra de su Hijo y en las promesas que en Él se esperan, para que seas como un árbol plantado que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo que nos regalas, por tu hermosa y bendita palabra. Ahora lo que nos queda es que nos ayudes a aplicarla a nuestras vidas, que nos perdones nuestros pecados, que nos ayudes cada día a entender y cada día a vivir una vida que te agrade, que te glorifique, que te exalte. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Ayuda a mis hermanos que luchan con su pecado, que luchan día a día, Señor. Ayúdalos, Señor. Que ellos puedan, Señor, cada día acercarse a ti y que tú los ayudes y cada día tengas misericordia de ellos, Señor. Y los ayudes cada día a entender mejor tu hermosa palabra, Señor. Que ellos puedan ver tu palabra como una delicia. Que puedan ver tu palabra, Señor, y que puedan meditar en ella de día y de noche, y que puedan dar fruto en lo que hacen, Dios. Y, Señor, y ayuda a todas las personas que todavía no han tomado esta decisión, que todavía siguen en su pecado, en sus luchas diarias, y que todavía no quieren reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Te pido que tú los ayudes, que les des arrepentimiento y fe, Señor, que los salves, que tengas misericordia de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, mi querido Jesús, mi amado Dios, mi precioso Salvador. A ti la gloria. Amén.